de las principales potencias europeas. Acabamos de hablar todos juntos con el presidente Trump. Acordamos nuestra visión común y acciones futuras. Es necesario un cese pleno e incondicional al fuego. Trabajando con el presidente Trump, con todos nuestros socios, intensificaremos las sanciones y aumentaremos nuestra ayuda militar para la defensa de Ucrania, para presionar a Rusia de nuevo a la mesa. Ahora, tras este público emplazamiento, solo falta conocer la reacción del presidente ruso, quien hace unos días ya descartó una nueva posibilidad de alto al fuego en Ucrania. 12:57 minutos, estamos llegando al final de esta emisión de Chilevisión Noticias AM de fin de semana. La temperatura en Santiago a esta hora bordea los 20 grados, la máxima para el día de hoy va a ser de 22 con los cielos parcialmente nublados en la mañana y nublados en la tarde. 20,3 grados a esta hora, queda muy poco para que suba, pero subirá ahora a todavía un par de grados, la humedad es del 52%. Amor a ciegas, ahora de lunes a miércoles, después de Chilevisión Noticias. Presenta Chilevisión Noticias. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de Chilevisión Noticias, tarde de domingo 11 de mayo. Feliz día a todas las madres y a todas quienes con mucho amor ejercemos ese rol. Vamos a tomar contacto inmediatamente con Alejandro Silva, que está en Recoleta, porque un accidente impresionante tuvo lugar esta mañana, pero además una persecución en la que Carabineros hirió a un hombre que estaba siendo controlado y que abrió fuego en contra de Carabineros. Ale, tú nos amplías estas informaciones. Muy buenas tardes. Buenas tardes, José, ¿cómo estás? Sí, la verdad fueron dos situaciones las cuales tienen que ver y que radica básicamente, ¿cierto?, en la muerte de esta persona a raíz de los impactos que recibe por parte de Carabineros. Todo esto está sujeto, ¿cierto?, a una investigación, la cual está siendo llevada a cabo por la policía para determinar precisamente si es que se ajustaría precisamente a la legítima defensa, algo que según la dinámica de lo que se conoce hasta el momento se podría configurar perfectamente. ¿Cómo parte esta historia? Eran cerca de las 3 de la madrugada de este domingo, cuando en la intersección de las calles Lircay, esto en la comuna, todo esto ocurre en la comuna de Recoleta, en la intersección de calle Lircay con El Salto, ocurre el video que ustedes están viendo ahora en pantalla, cuando un vehículo ignora una luz roja y a raíz de esto produce un accidente de tránsito. Bueno, todo esto es visto por Carabineros, quienes transitaban por la zona, y rápidamente comienza una persecución. Este sujeto, básicamente, al provocar este accidente, se da la fuga, hace caso omiso a Carabineros, y es así como se da esta persecución por distintas calles de la comuna de Recoleta. Es así como llegan a otra calle, a otro sector también acá en la comuna de Recoleta, muy cercano, a unos 5 minutos en vehículos, donde se llevan a cabo las imágenes que ahora ustedes ven en pantalla. ¿Cómo ocurre esto? Este sujeto llega un momento de esta persecución que escapa a pie, y es ahí cuando Carabineros le da alcance. Bueno, este hombre se esconde atrás de un furgón, dispara en contra de Carabineros, es ahí como comienza estos disparos, ¿cierto? Esta balacera, intercambios de disparos. Es dentro de esta dinámica que esta persona resulta gravemente herida, y es por eso que pierde la vida. Es trasladado rápidamente hasta un centro asistencial. Sin embargo, a raíz de las lesiones provocadas, ¿cierto?, por estos disparos, termina por fallecer en este centro asistencial. Queda la evidencia, la verdad, de todo lo ocurrido, no solo en el primer escenario, cuando ocurre este accidente, sino que también en el segundo escenario, donde se desata la lamentable muerte de esta persona, un hombre de 29 años, quien cuenta con antecedentes policiales, y por supuesto queda también a la espera la investigación en la cual tenga que ver con la procedencia de este hombre, por qué estaba circulando en horas de la noche portando un arma de fuego, por qué también dispara a Carabineros cuando le indica que tenga que detenerse, y también
¿Por qué no se detiene cuando provoca este accidente de tránsito que la verdad, al menos en estos dos escenarios, en estos dos lugares, tienen evidencias bastante contundentes, partiendo por lo que ocurre, ¿cierto?, en este accidente, ya que hay una cámara de seguridad, la cual muestra al menos la dinámica de cómo ocurre todo esto, y también queda en evidencia el hecho de que esta persona habría ignorado una luz roja. Bueno, esto ya partiendo, ¿cierto?, esta historia de mala manera. También, como ustedes pueden ver en la segunda secuencia, en esta cámara de seguridad que muestra estas dos cámaras de seguridad que muestran la dinámica de esta balacera, que sin duda también serán claves para las pericias que debe llevar a cabo ahora Carabineros. De hecho, también se situaron, por supuesto, en horas de la noche en este punto a realizar las pericias de rigor, donde también recogieron toda la evidencia estadística y también la toma de testimonios y, por supuesto, la revisión de estas cámaras de seguridad. ¿Qué fue lo que comentó Carabineros en horas de la noche? Los invito a escuchar. Este procedimiento suscitó alrededor de las 2:40 de la madrugada, lo cual personal de Carabineros, mientras realizaba patrullajes preventivos por el sector, presencia que un vehículo, una SUV de color blanca, marca Toyota, tiene una colisión con otro automóvil, procediendo a darse a la fuga y comenzando un seguimiento controlado.